El enunciado del problema comienza así. Dice que a las 3:24, en esta posición de latitud y longitud, estamos navegando influenciados por una corriente de rumbo 160 y de intensidad 3,8. Sopla un viento del norte clavado que produce un abatimiento de 4 grados. Vamos a un rumbo de 2,67 y a una velocidad de máquina de 17 nudos. Lo primero que hacemos, calculamos el rumbo de superficie. Decimos que a las 3:24 navegamos a un rumbo verdadero de 2,67 con un abatimiento de 4 grados que será negativo porque el viento soplando del cuadrante norte y a este rumbo nos abate a babor. Por lo tanto, el rumbo de superficie será de 2,63. 2,63 rumbo de superficie a las 3:24. Bien, dice que en ese instante se detecta en el radar, es decir, a las 3:24, se detecta en el radar el eco de un buque B en demora 3,23, en demora 3,23 grados y a 12 millas, y a las 3:30 nos demora a 3,23, es decir, mantiene la demora, y a 10,3 millas, es decir, mantiene la demora y viene y acorta la distancia, es decir, viene en rumbo de colisión. En ese instante metemos 60 grados estribor, abatimiento 2 grados, abatimiento 2 grados. Venimos con rumbo de superficie 2,63. Habíamos navegado con ese rumbo a partir de las 3:24. A las 3:30 cambiamos el rumbo a 3:27 con un abatimiento de 2 grados, que nuevamente, si el viento sopla del norte, nos abatirá a babor, por lo tanto es negativo. Quiere decir que el rumbo de superficie a partir de las 3:30 es 3,25. Es 3,25. Repito entonces, a las 3:24 veníamos con un rumbo y detectamos el radar nos da un eco en este punto, a esta demora y a esta distancia. A las 3:30 el eco se mantiene en la misma demora y achica la distancia. Decidimos cambiar el rumbo, que ya dijimos que el rumbo verdadero era 3:27, abatimiento -2, rumbo de superficie 3:25. El problema nos pide calcular el rumbo y la velocidad del barco B. Como segundo punto nos pide calcular la mínima distancia a que pasaremos del barco B, después de haber cambiado el rumbo, obviamente, para evitar la colisión, y hora y situación estimada en ese instante, en el instante en que alcancemos la distancia mínima. Vamos a por ello. Vayamos con el problema de cinemática. El problema de cinemática me dijo entonces que a las 3:24 observamos un eco del radar en esta demora y a esta distancia. A las 3:30 mantuvo el eco la demora y achicó la distancia, y por lo tanto decidimos cambiar el rumbo. El dato que nosotros sabemos es que a las 3:24 llevábamos un rumbo de superficie de 2,63 y navegamos con una velocidad de 17 nudos. Estos son 17 nudos, y este es el rumbo que nosotros llevamos a las 3:24. Bien, ahora tenemos que averiguar con estos datos cuál es el rumbo verdadero y la velocidad absoluta que trae el buque B. ¿Cómo hacemos? Primero averiguamos para ello velocidad relativa y dirección relativa en que nos movemos los dos barcos, para lo cual hago lo siguiente. Velocidad relativa es igual a distancia sobre tiempo. ¿Qué distancia?
esta distancia, 1,9 millas, dividido, ¿qué tiempo? Dividido el tiempo que demora para recorrerla, que son 0,10 horas. 1,9 dividido 0,10 horas me da una velocidad relativa de 19 nudos. Bien, ¿cómo trazo esa velocidad relativa de 19 nudos? Esta es la derrota relativa del barco B. Yo estoy parado acá en el centro, en este momento, detenido en el centro, estoy mirando el radar asume que yo me encuentro en el centro y que estoy detenido. Evidentemente, el barco B, el otro barco, viene con esta derrota relativa, viene en rumbo de colisión. Por lo tanto, el vector que marca la dirección relativa será paralelo a esta derrota y nacerá a partir del barco que está en el centro, que en este momento es el barco mío. Es decir, una paralela a esta derrota relativa que nace del extremo del barco que está en el centro, que en este caso es el barco nuestro, el barco B, y viene en esta dirección, porque este sentido de la dirección tiene que ser igual a la derrota relativa, al sentido que tiene la derrota relativa del barco B. El barco se acerca, por lo tanto este segmento viene acá. ¿Dónde se va a cortar este segmento de la dirección relativa? Bueno, yo dije que la velocidad relativa es 19, por lo tanto tomo con mi compás 19 unidades, las traslado acá, y acá donde la velocidad relativa marca 19, trazo desde el centro un vector. Ese va a ser el vector del barco D, que va a representar el rumbo absoluto del barco, que son 200, no llega a 200 grados, 198 grados aproximadamente, es el rumbo absoluto que trae el barco B, y esta es la velocidad absoluta que trae el barco B. Esta es la velocidad absoluta. Bien, ya he determinado cuál es la velocidad absoluta y el rumbo del barco B. Ahora bien, yo a las 3:30 me encuentro acá. Decía que a las 3:30 el barco B se encuentra acá, el barco B se encuentra acá. Acá estaba a las 3:24, acá se encuentra a las 3:30. Pero viene en rumbo de colisión. Yo tengo que hacer algo. Obviamente, o cambio mi velocidad o cambio el rumbo, las dos cosas. Decido cambiar el rumbo y paso a navegar a un rumbo verdadero de 327 grados, que si contemplo el abatimiento -2 me da un rumbo de superficie de 325. Es decir, cambio este rumbo a las 3:30 por este rumbo. De acá a las 3:30, es decir, cuando el barco está acá, el barco B, yo no me demoro un instante más y cambio el rumbo a este rumbo. Bien, ahora quiero saber ¿a qué distancia mínima voy a pasar después de haber cambiado el rumbo del barco B? ¿A qué distancia mínima voy a pasar? ¿Cuándo se va a producir ese hecho? ¿Y en qué situación estimada voy a estar cuando se produzca ese hecho? Es decir, cuando yo alcance la distancia mínima. Para eso, ¿qué es lo que hago? Para eso, yo dejo al barco B ahora en el centro y salgo de la rosa de maniobra, salgo del centro, lo dejo al barco B en el centro y yo salgo de la rosa de maniobra. Me voy a ubicar en la demora contraria y a la misma distancia con que yo lo estoy viendo al barco B. Yo lo estoy viendo al barco B en esta demora, me ubico en la contrademora y a la misma distancia. Es decir, me ubico acá a las 3:30, salgo afuera
del centro de la rosa de maniobra para empezar a trabajar. ¿Cuál va a ser la derrota relativa de mi barco a partir de las 3:30? Muy bien. La velocidad relativa nueva de mi barco, la velocidad primitiva, era esta. Cuando yo cambio mi rumbo a 3:25, mi rumbo de superficie, me da, el barco B mantiene su rumbo y su velocidad absoluta. Yo modifico mi rumbo y eso hace que se modifique también el sentido de la derrota relativa entre los dos barcos y la velocidad relativa. El sentido va a ser este va a ser el sentido, este va a ser el sentido ahora, y la velocidad relativa va a ser lo que mida este nuevo lado del triángulo de velocidad. Esta va a ser la nueva velocidad relativa, que a simple vista se aprecia que es mucho más grande que esta. Al cambiar el rumbo he aumentado la velocidad relativa, nos acercamos más rápido los dos barcos. Bien, pero a no tener miedo que a pesar de que nos acercamos más rápido, no vamos a entrar en colisión porque yo he cambiado el rumbo. ¿Qué rumbo voy a llevar? Si el nuevo sentido relativo en que nos movemos es este, yo me ubico acá, evidentemente trazo una paralela de acá a acá, que nazca en el lugar en donde yo estoy ubicado, y se va a trasladar en aquel sentido, porque dijimos que estos vectores que miden la velocidad relativa nacen del extremo del barco que está parado, y ahora el barco que está parado y está en el centro es el barco B, por lo tanto sale de acá ese vector y va en aquel sentido. Por lo tanto esta paralela que nace acá va a ir en aquel sentido. Pues bien, esta va a ser mi derrota relativa a partir de las 3:30. ¿Cuál va a ser el lugar en donde yo alcance la distancia mínima? Este va a ser el lugar, porque la distancia mínima es una recta perpendicular a la derrota relativa que caiga al centro, es decir, donde está ubicado el barco B. Esta va a ser la distancia mínima, que son aproximadamente 5 millas, y la voy a alcanzar cuando yo llegue acá. ¿En qué momento yo voy a estar a esta distancia mínima? A 5 millas del barco B. Voy a estar, es muy fácil, de nuevo una fórmula de tiempo. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. ¿Qué velocidad? La relativa. Es decir, ¿qué distancia? La distancia que me separa de acá a acá. Esta distancia son 8,5 millas. Dividido, ¿qué velocidad relativa? La nueva velocidad relativa. Esta velocidad relativa. Que mide 32 millas. 8,5 dividido 32 me da 15 minutos 56 segundos. A partir de las 3:30, en 15 minutos 56 segundos me voy a encontrar a la mínima distancia. ¿Y cuál va a ser mi situación estimada a las 3:46? Yo tenía mi situación estimada a las 3:24. Ahora quiero saber cuál va a ser mi situación estimada después de haber navegado y cambiado el rumbo y teniendo en cuenta la corriente. ¿Cuál va a ser mi situación a las 3:46 cuando yo alcance la distancia mínima? Bueno, lo único que tengo que hacer ahora es un cuadro de estima, contemplando los dos rumbos a los que navegué y el rumbo de la corriente. Yo desde las 3:24 a las 3:30 que cambié el rumbo, navegué ese tiempo, es decir, 0,10 horas, a una velocidad de 17 nudos, navegué esta distancia.
y navegué a este rumbo. Por lo tanto, distancia por zona de rumbo, apartamento, distancia por zona de rumbo, diferencia de latitud. A este rumbo cuadrantal, al rumbo circular, transformo todos los rumbos circulares en cuadrantales. A partir de las 3:30, hasta que alcancé la mínima distancia, seguí navegando a la misma velocidad, porque lo único que hice fue cambiar el rumbo. Durante este tiempo, 0,27 horas, hice esta distancia, 4,5 millas. 4,5 millas. A este nuevo rumbo que llevaba, tengo el apartamento y la diferencia de latitud. Tengo que tener en cuenta la corriente como si fuera un rumbo, porque durante todo este tiempo, es decir, durante 0,37 horas, desde que yo empecé a navegar, estuve influenciado por una corriente de una intensidad horaria de 3,8, por lo tanto, esto por esto me da la distancia, el rumbo de la corriente es este, me da el apartamento y me da la diferencia de latitud. La diferencia de longitud es el apartamento sobre el coseno de la latitud media, acá lo tengo, por lo tanto, a la situación inicial de las 3:24, que era esta y esta, le sumo a la latitud 2,2 porque me desplacé hacia el norte, y a la longitud, que es oeste, le sumo 5,7 minutos porque me desplacé hacia el oeste. Por lo tanto, cuando alcance la mínima distancia, yo voy a estar en una situación estimada de 47 grados, 48,2 norte, 10 grados, 18,7 minutos oeste. Problema fácil, ¿no?